Es el galardón más prestigioso que puede recibir una editorial en nuestro país y lo han conseguido. Algo que surgió hace casi 30 años de la mente inquieta de unos universitarios. Fíjate que venimos de un mundo que ya no existe, que son los años 90. Empezamos a hacer fanzines en el 93, 94, 95. Digamos que el hacer fanzines de alguna forma marcó nuestra seña de identidad, o marcó una de las formas de identidad de la editorial, porque hacer fanzine significa una actitud. Es una actitud donde sabes que todo lo haces a mano. Usas tijeras, usas pegamento, es todo fotocopiado, no sé. También tienes que ser ingenioso a la hora de cómo concebir ese artefacto, ¿no? El fanzine. Y claro, eso te permite mucho imaginar cosas y llevarlas a cabo con tus propias manos. Entonces, venimos de ahí. Yo creo que eso es una forma también que nos ha acompañado durante todo este tiempo. Para mí, la palabra jugar, que viene del latín, que significa hacer las cosas con alegría, viene también de esa época de los fanzines, que éramos muy jóvenes, tendríamos 22 años, 21, bueno, era al final de la carrera, 20, 21 años, 22, y justo 2 años después de aquello fundamos la editorial. Y la editorial de alguna forma continuó con esos mimbres, con el mimbre de quienes hacíamos fanzines hace 2 o 3 años antes. Y ahí tenemos los primeros libritos que de alguna forma, bueno, igual que los fanzines los regalábamos en mano, aquellos primeros títulos solo los vendíamos en bares. Porque las librerías no querían venderlos en Segovia, porque decían que eran muy pequeños, o bien pasaba, que lo iban a robar o se iban a perder. Costaban 100 pesetas, también hay que decirlo, aquellas pesetas. Y que no voy a hacer ahora el cambio a euros, pero sí, muy barato. Y bueno, se vendían en los bares, en bares como, bueno, por ejemplo, el Santana o el bar de Juanfran, ¿no? El South, por ejemplo, uno que estaba en Como Tú, que ya cerró, etcétera, y eran bares que estaban siempre muy en complicidad con nosotros, ¿no? Con nuestro proyecto, y los vendían, la gente pedía algo para beber y ponme el último de la uña rota, y así los agotábamos. Y ese trabajo fue bonito porque nos llevó a trabajar muy cerca de la gente que leía nuestros libros, los que publicábamos, y eso generó cierta comunidad en Segovia durante aquellos primeros años. Dedicación, perseverancia y originalidad ha destacado el jurado de este premio y desde luego les definen, siempre fieles a apoyar esa literatura que estaba en los márgenes. En los fanzines, y vuelvo a ellos porque ahí empezamos a publicar una serie de textos de autores y autoras que vimos un día que se merecían un librito, se merecían un libro monográfico, ¿no? Con esos textos. Y entonces algunos de esos autores ya estaban en los fanzines que regalábamos a mucha gente, y eso también nos dio un poco de cobertura, porque al regalar fanzines generas también una comunicación con quien luego iba a leer ese fanzine, ¿no? Que muchas veces la pregunta era, ¿pero esto qué es? ¿No? Y esa pregunta creo que es importante, el que alguien te diga, ¿pero esto qué es? Porque eso ya genera un interés, ¿no? Cuando esa persona luego lee el fanzine, te dice, me ha gustado mucho el fanzine, reclamábamos cosas dentro de los fanzines. Me acuerdo, poníamos dos granos de arroz y con un celo pegados y poníamos, guarda estos dos granos de arroz para una paella en el año 2015, ¿no? Y es que lo curioso es que cuando llegó ese año, no sé, era 2015 por ahí, no me acuerdo claramente, pero cuando llegó ese año resulta que hubo gente que nos dijo, he guardado los granos de arroz, esos 2 granos de arroz para la paella de este año, y nos hizo gracia, ¿no? Era como algo, y eso hace poco en la feria del libro se acercó una persona que nos conocía de entonces, tengo todos vuestros libritos de aquellos que publiquéis al principio que estaban en los bares, y vino muy orgullosa, ¿no? Antes de que nos dieran el premio incluso, y yo creo que se ha generado eso, ¿no? Y os sigo desde entonces, y mira qué bien, habéis crecido, ¿no? Y tal. Bueno, que yo creo que hay algo ahí que hace el tiempo, que el tiempo es de persistir, como ponía también dice el jurado, de persistir en una idea, y esa idea ha sido siempre apoyar un tipo de literatura que ya está en los márgenes. También nosotros estando en Segovia estamos en los márgenes. Es una voluntad tener la editorial en Segovia y no en Madrid, ¿no? Que sería lo más habitual, lo más fácil, porque es donde se va todo el mundo a hacer empresas, ¿no? Y aquí ha sido nuestro refugio, ¿no? Es nuestra casa, somos de Segovia, y hemos decidido que este local en el que estamos ahora
que llegamos alquilado desde el 2015, ya hace 10 años, era como el símbolo de que queríamos quedarnos en Segovia, ¿no? Era una forma de decir, somos de Segovia, aquí estamos y vamos a hacer un local donde aquí hemos hecho de todo, hemos hecho muchas presentaciones, conciertos, no sé, coloquios, etcétera, ¿no? Y bueno, es bonito, yo creo que echar la vista atrás sin mucho ánimo de nostalgia, pero sí para reconocer un camino que empezó en el 96 y que continúa hoy día. Claro, este tipo de premios también te invitan un poco a repasarte, ¿no? A hacer un repaso mental, a autoanalizarnos, ¿no? A analizar la carrera que llevamos. Y creo que, mira, por ejemplo, recuerdo 2 libros concretos, o 3. Mira, y los 3 tienen que ver de alguna forma con lo escénico. Uno es un libro que se llama Cenizas escogidas, de Rodrigo García, que fue un libro que fue el primer libro que decidimos como trabajar como un lomo grande, un lomo gordo, ¿no? Que tiene 500 páginas. Y dijimos, vamos a trabajar este texto, y eso supuso un esfuerzo mayor de los libros que íbamos publicando en ese momento. Era recopilar todos los textos de un autor como Rodrigo García, que nos encantaba y cuyo libro, esos textos estaban pidiendo a gritos, nadie los publicaba, y dijimos, vamos nosotros a por ello, ¿no? Y fue como una confianza en ese libro de publicarlo. Luego también el teatro de Juan Mayorga, que también fue todos sus textos durante 20 años, 20 títulos desde el 96 a 86 al 2014, y que lo presentamos aquí en el Esteban Vicente, que son vecinos, y ese libro va por la 7ª edición, es uno de los libros que más nos ha puesto como editorial en el mapa, y igual también que el de Rodrigo García, que va por la 5ª edición, y también La Casa de la Fuerza de Angélica Lidl. Yo creo que es un libro por el que dieron el Premio Nacional de Literatura Dramática, y por el libro que publicamos, ¿no? Ese primer libro de Angélica que publicamos, Angélica Lidl, que es una de las autoras más importantes que creo que hay ahora mismo en el panorama europeo. Y entonces, de esos 3 autores, yo creo que de alguna forma Angélica Lidl, Rodrigo García y Juan Mayorga han sido un poco las 3 ejes de la editorial, y que creo que fue un acierto el realmente confiar en esos libros. Esa es la idea, ¿no? Con el teatro de Juan Mayorga les llegaron los primeros premios, también con la poesía de Ángela Segovia. Las artes escénicas, bueno, nosotros consideramos que hay textos pensados para la escena, para el teatro, que tienen valor literario y que deberían tener también una traducción o una traslación en libro. Y hemos trabajado eso pensando que se podía adaptar ese texto para la escena, también adaptarlo para un libro, o sea, para el lector, para que el lector o la lectora pudiera, ¿no?, leerlo sin pensar en la puesta en escena, porque creemos que ahí en el texto ya está todo bien contado. Y entonces fue desde el 2001, 2002 que publicamos el primer texto, precisamente uno de Rodrigo García, que se titula Borges, que fue muy bien, se vendió muy bien y tuvo muy buena acogida. Decidimos seguir por ahí y claro, hay autores que a mí me encantaban, que veía que no publicaban sus textos, y todos fuimos hablando con ellos y ahora están en nuestro catálogo editorial. Y claro, no sé, creo que eso fue una manera de distinguirte con respecto a otros editoriales, creo. Porque ahora, de un tiempo a esta parte, han surgido muchas editoriales que publican teatro, y también la idea era como darle a esos textos, a esos libros escénicos, teatrales, un buen diseño, ¿no? Una buena distribución, y eso les obligó a ir por toda España visitando librerías para ofrecerles y contarles este proyecto, ¿no? Para decirles, hacerle caso, leerlos, está muy bien, tiene su público, y creo que se ha demostrado que tiene su público. Muchos de los textos que hemos publicado escénicos están por la 3ª, 4ª, 5ª edición, ¿no? Y eso es algo que cuesta entender a mucha gente que nunca dio un duro por esto, y sin embargo, bueno, ahí estamos, y este premio también tendría que ver un poco con eso, supongo. Hoy publican 20 títulos al año dirigidos, como les gusta decir, a lectores independientes. Hemos publicado hace poco un libro de pop, que es un libro de poesía, y además que es un libro que publicamos por primera vez, está aquí en uno de esos libros, en el año 98. Y se llama De cuerpo presente, y en esa época se llamaba Roberto Enríquez, y con el tiempo se hizo muy famoso. Y el caso es que, hablando el año pasado, dijimos, oye, este librito, ¿qué hacemos con él? Lo reimprimimos porque me lo estaban pidiendo por muchos sitios. Y ese libro es un libro fuerte porque lo escribe cuando le
diagnostican esclerosis múltiple. Y digamos que hace un libro de poemas en torno a esa noticia que recibe. Muy interesante ese librito. Y entonces dijo, mira, voy a escribir ahora, 27 años después, voy a escribir otro texto que responda a cada uno de aquellos poemas que publicó en el 98. Y ahora hemos publicado los dos textos juntos, el entonces y el de 27 años después, en un solo volumen, que se llama De Copo Presente, también con fotografías, porque aquel estaba con fotografías y este también. Y entonces eso ha sido un libro reciente que hemos publicado. También hemos publicado un libro de Juan Mayorga que se llama La Gran Cacería, que es un texto cortito que parece una novelita, en realidad, muy interesante, que él propio interpreta o él propio recita, según dice él, en el Teatro del Barrio de Madrid. También hemos publicado un libro que es un diario de diarios. Es un diario que recoge cada entrada del diario de todo un año, la escribe una persona distinta. 1 de enero la escribe Josep Pla, el 2 de enero puede ser a lo mejor Kafka, el 3 puede ser a lo mejor Stefan Zweig, Silvia Plath, etcétera, ¿no? Virginia Woolf, y digamos que así durante un año, y tiene un ánimo narrativo, es como novelesco, parece escrito por la misma persona. Cada entrada es una persona distinta, sin embargo parece, por cómo están seleccionadas las entradas, que es la misma persona. Eso, por ejemplo, y un libro también de poesía muy interesante que se llama Cómo lavar un corazón, un título precioso, pero con un contenido muy duro porque va sobre la inmigración y va sobre la relación entre los inmigrantes y las personas nativas dentro de un país. Y muy bien, es poesía y pone el dedo en la llaga. Y al mismo tiempo estaba ahí María Velasco, que es de Burgos, y ganó el Premio Nacional de Literatura Dramática el año pasado con un libro que publicamos, Lucía Carballal, con su nuevo texto. Muy bien, estamos en esa línea, ¿sabes? Y un texto inédito de Pirandello, es aquel gran autor italiano, ¿no? Del principio del siglo XX. Y bueno, y seguimos ahora con los libros que salen en otoño, que ya llegarán. Este mundo de la literatura, este mundo de la edición es muy raro, muy extraño, muy imprevisible. Antes de la pandemia se hablaba de cómo el mundo del libro estaba menguando, el número de lectores también, y justo después de la pandemia la lectura, el libro fue de los grandes descubrimientos, ¿no? Se redescubrió el libro. Digamos que el libro de pronto empezó a ser un objeto valioso y también su contenido, ¿no? Y digamos que surtió momentos a muchas personas que estábamos encerrados, confinados, etc. Y ahora fíjate, ahora tendría que matizar eso de que no se lee menos, porque estando en la feria hemos visto cómo se acerca tanta gente y hay mucha gente joven que está leyendo y que además que tiene la lectura como y me sorprende, ¿sabes? Porque lo hemos comentado en la caseta, con nuestras compañeras editoriales, porque hay algo ahora, y se ve mucho en los podcasts también, que llevan gente joven, son podcasts de filosofía, de literatura, etc. Y vemos que hay un interés renovado por la lectura, por una generación que pensábamos que iban a enterrarse bajo un móvil, ¿no? Que iban a internarse dentro de una pantalla, a vivir ahí. Y sin embargo están conviviendo con esas pantallas y al mismo tiempo con los libros. Y son lectores de calidad, o sea, que vienen y te comentan el libro. Para mí el libro siempre ha sido un objeto de conversación. O sea, el libro te da para conversar. Y estas personas jóvenes vienen para conversar a la caseta para conversar sobre el libro que se han leído. Me ha gustado esta parte mucho, cómo ha conseguido, cómo ha enfocado tal tema, cómo ha desarrollado esto otro. Y eso para mí es una gran sorpresa, muy agradable. Creo que la literatura no está muerta, creo que todavía, y si está muerta, creo que le vendrá bien estar muerta, porque resucitará mejor. Y creo también que hay unos lectores con unos criterios que ya no siguen los tradicionales, sino unos propios y que tienen que ver con su propia comunidad. Y creo que estamos en contacto con esas comunidades. Y eso creo que es importante. Que sea el presente que tenemos ahora, sea el futuro. O sea, la forma de trabajar. Y si crecemos, hemos incorporado hace poco a una nueva persona que se llama Ángela Segovia, que es poeta también, que la publicamos en la editorial y está empezando a colaborar con nosotros. Queremos que de alguna forma sentar un modelo de trabajo, que es el que llevamos tiempo trabajando, pero de alguna forma nunca terminamos de asentarlo porque vivimos en un mundo muy inestable y vamos a forzarnos por así conseguimos asentar un modelo que es el que nos ha llevado hasta aquí y queremos que nos siga llevando a nuevos lugares y sobre todo también publicar libros que nos permitan imaginar, que eso es importantísimo a la hora de leer, imaginar nuevos horizontes, nuevas posibilidades de vida.
¿no? Que tengan que ver con la vida que tenemos. Y la idea es seguir, por eso el presente, digamos que nuestro futuro es un presente continuo. Hay quien dice que nadie es profeta en su propia tierra, también hay quien dice que ya no se dice profeta sino influencer, ya nadie es influencer en su propia tierra. Bueno, nosotros no pretendemos ser ni profetas ni influencer, pero es verdad que aquí en Segovia nos ha costado de alguna forma relacionarlos con las instituciones, ¿no? Culturales de Segovia. No ha sido fácil la comunicación. Yo creo que en Segovia, es una autocrítica porque somos segovianos, nos cuesta comunicarnos unos con nosotros, sobre todo entre diferentes empresas, diferentes grupos, asociaciones, etc. Y luego también trabajar en Segovia, colaborar, proponer actividades culturales en Segovia, también depende de quien gestiona la res pública que llaman, quien gestiona lo público en Segovia, que en este caso es la Concejalía de Cultura. Y nuestra relación con la Concejalía de Cultura ha sido un tanto errática, ¿no? Ha habido momentos en los que hemos podido trabajar, otros que no, ha habido diálogo, otros que ha habido poco entendimiento. Ahora mismo estamos en un momento en el que apenas no conseguimos dialogar con la Concejalía de Cultura. Y a mí eso también me duele porque creemos que hay que colaborar, ¿no? Y teníamos, por ejemplo, Inéditas, que eran unos encuentros en torno a la lectura, que ya no se hacen, que ya el Ayuntamiento, en este caso la Concejalía de Cultura, decidió no financiar. Teníamos aquellos libropinchos que se daban en los bares el día del libro y sucesivos días, que era como, se daban en los bares a cambio de una consumición y era una forma de decir, hoy que es el día del libro, que es el día también de Castilla y León, el 23 de abril, ¿no? Te invitamos a que lees ese texto, ¿no? Y era un texto cortito, pequeñito, que se daba como si fuera una tapa, pincho para leer, ¿no? Y eso tampoco llevamos ya 3 años sin hacerlo y 8 de menos, personalmente. Y ese tipo de cosas. Creo que está bien el como comunicarse y dialogar para dotar de actividades culturales a una ciudad como Segovia, que creo que da para muchas cosas, ¿no? No se creen profetas en su tierra, pero confiesan que no se ven en otro sitio. Y echando un vistazo a sus reseñas, parece que el cariño es recíproco, porque a esta pequeña pero robusta editorial le toca seguir en la resistencia, porque son esos libros raros los que a veces vale la pena leer.